pero aún no es el fin. Tenga en mente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial creo que murieron 50 millones de seres humanos, y entre ellos 10 millones de norteamericanos quedaron tendidos en los campos de Normandía y Europa. Y total de alemanes murieron 5 o 6 millones de alemanes. Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiero que el versículo 7 ya se cumplió. Estas son las señales de antes del fin. Dice: porque se levantará nación contra nación. En nuestro siglo XX ya experimentamos eso. La Primera Guerra Mundial en 1917, creo que hubieron 35 millones de masacrados. Segunda Guerra Mundial en 1945, creo que fueron 45 o 50 millones de masacrados. Habrá pestes. Desde el año 60 se ha desatado una de pestes. El SIDA en el 80 es otra de las grandes pestes que sacudió al mundo. En los años 70 el sarampión, la viruela. El ser humano estaba asustado porque no le encontraba un stop a la viruela, y la viruela mató a muchos, Nada más que a nosotros tal vez, bueno, los que estamos más jovencitos no nos tocó vivir en el año 70, pero de la viruela se moría. Gloria a Dios. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo el 2009 fue un año de tanto terremoto. Tanto terremoto. Haití, Chile, en Honduras hubo un fuerte terremoto de 7 puntos y fracción también. Gracias a Dios que no hubo muchos muertos. Entonces dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta es otra de las señales que ya pasó. Esta es otra de las señales que ya pasó, de que la iglesia sería llevada a tribulación y matarían el nombre de Jesús. Hoy el sistema mundial moderno, desde 1820, la iglesia cristiana ya no recibe persecución en masa. Para los que sabemos historia, sabemos que la iglesia católica romana desde el año 400, el año 500, 600, 700, 800, 900, se cansó de matar cristianos. Está un récord, y no le digo que no necesariamente tiene que ser cristiano para mirar la historia. El récord secular de la historia humana indica que la iglesia católica romana mató 60 millones de cristianos en el nombre de Dios en la Edad Media, desde el año 400 hasta el año 1820, donde paró su masacre oficialmente, cuando las naciones de la tierra se reorganizaron y quitaron la religión del Estado. Y una de las grandes masacres de la iglesia católica fue la masacre de San Bartolomé. En un solo día asesinaron 100,000 vidas cristianas. Hoy le podemos dar gracias a Dios que tenemos este libro santo. Pero si en ese entonces la iglesia católica romana lo encontraba a usted con este libro, era acusado de herejía y ser muerto por la causa de Jesucristo. En países como Inglaterra, aunque usted fuese católico y perteneciera a la iglesia católica, si usted se atrevía a decir el Padre Nuestro en inglés, eso era suficiente para darle muerte, aunque fuese católico. La iglesia católica quería mantener un monopolio religioso, y lo mantuvo desde el año 400 hasta el año 1820. Usted sabe que no existía otra religión desde el año 400 al año 1800. Solo 3 religiones en el mundo: los cristianos protestantes y los musulmanes, los cuales también la iglesia católica, en ese entonces los musulmanes tenían Jerusalén. La iglesia católica hizo 11 cruzadas y la iglesia católica romana aproximadamente mató de entre 25 a 40 millones de musulmanes. Pero los musulmanes sí le dieron guerra a la iglesia católica, no como nosotros los cristianos, que nosotros los cristianos creemos en la paz. Nosotros los cristianos no creemos en la guerra, no creemos
en matar en el nombre de Dios. De lo cual la Iglesia Católica se ha retractado. Ahora la Iglesia Católica cree que no se puede matar en el nombre de Dios. Pero ¿cuántos años se mató matando y derramando sangre en el nombre de Dios? Y el único papa que fue un poco humilde para pedirle perdón a los cristianos fue el Papa Juan Pablo II. De ahí ningún papa le ha pedido perdón a la Iglesia cristiana, excepto Juan Pablo II. Pero los musulmanes sí se defendieron, porque ellos también creen una doctrina de muerte. Los musulmanes dicen, hay que matar a los enemigos de Alá, hay que cortarles las manos, hay que cortarles los dedos, hay que despedazarlos. Ahí sí la Iglesia Católica se llevó un chasco, porque el problema de la Iglesia Católica y los musulmanes era, por eso tal vez nosotros no entendemos por qué los musulmanes odian tanto el cristianismo. Y es que los musulmanes no hacen una división. Los musulmanes creen que todo el que es cristiano es católico romano. Lo mismo los judíos piensan que al decirle yo soy cristiano, ellos piensan, oh, tú católico. Pero ellos no entienden que nosotros no creemos en la doctrina de matar en el nombre de Dios, como creyó la Iglesia Católica Romana, y no sé de dónde sacó esa doctrina la Iglesia Católica Romana, porque la Biblia deja bien claro, amad a vuestros enemigos como a vosotros mismos. La Biblia es clara, pero no sé de dónde la Iglesia Católica se basó para matar en el nombre de Dios, pero lo hizo. Hay grandes masacres confirmadas. Pero quiero decirle esto, que por la lucha por Jerusalén que la tenían los musulmanes, hubieron grandes guerras que son llamadas las cruzadas. Murieron como 25 a 40 millones de musulmanes, pero también los musulmanes mataron, incluso de 11 guerras que tuvieron en toda la Edad Media, los musulmanes terminaron ganando la guerra bajo la mano de Salah ad-Din. Y desde el año 1100 los musulmanes eran dueños de Jerusalén. La Iglesia Católica Romana, con todos los cruzados tenían una cruz roja aquí. Eran soldados que la Iglesia Católica los agarraba, que estaban descomulgados, pero los volvía otra vez supuestamente a comulgar si iban y peleaban y mataban en el nombre de Dios. No importaban que eran violadores. La Iglesia Católica tenía poder para sacar a todos los presos de Europa. Es más, la Iglesia Católica Romana mandaba a los reyes. Por eso es que la Biblia dice, vamos a Apocalipsis. ¿Qué está hablando el hermano? ¿Qué está hablando? Es historia.